Tras los sucesos de Bayona, que fueron precedidos de la salida de la familia real española del país y a la conclusión de la larga guerra de independencia sostenida contra los ejércitos napoleónicos, Fernando VII, el deseado monarca español exiliado en Francia, firmó con Napoleón el Tratado de Valensay. Poco después, el joven rey Fernando regresaba a España, entrando por tierras gerundenses, dirigiéndose a Valencia. En esta ciudad levantina, con el apoyo del general Elío y de un grupo de políticos reaccionarios, emitió el famoso decreto de 4 de mayo de 1814, por el que derogaba la Constitución española de 1812 y todo el bloque de normas elaboradas democráticamente por el pueblo español durante varios años, restableciendo así Fernando VII, sin más, su omnímodo poder absoluto. Desde este momento y hasta 1820, en el que comenzara el que dio en llamarse el Trienio Liberal, que principió con el pronunciamiento del general Riego en las Cabezas de San Juan al frente de un cuerpo de ejército que iba a partir hacia América, Fernando se lanzó a una lucha feroz con los liberales. Por razón del golpe militar de Riego, Fernando VII se vio obligado a jurar la Constitución de 1812 y a restablecer las libertades y las garantías a los españoles, si bien éstas iban a durar poco tiempo, solo 3 años comprendidos entre 1820 y 1823. Pero en este último año, por causa de la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, enviados por decisión de los gobiernos de los estados de la Triple Alianza, a cuyo frente marchaba el duque de Angulema, al que apoyaban los guerrilleros realistas, el absolutismo más terrible iba a instalarse nuevamente en España. Comenzaba así la que ha dado en llamarse por la historia la década ominosa, 10 largos años durante los cuales la represión fernandina iba a alcanzar los más altos niveles de crueldad. La década ominosa suele caracterizarse por una política de absolutismo extremo y por la preponderancia personal del primer ministro Calomarde y su camarilla, principalmente dirigida por el ministro de Hacienda López Ballesteros, quienes no dudaron en recomendar al monarca el restablecimiento de la Santa Inquisición, o en su defecto, como así fue, en la creación de un cuerpo de policía estatal que habría de convertirse en el duro brazo ejecutor de la represión absolutista, entre cuyas víctimas, que fueron miles y miles, destaca la joven Mariana Pineda. Mariana Pineda nació el 1 de septiembre de 1804 en Granada, en una blasonada casa de la Carrera del Darro, de la unión extramatrimonial de doña María Dolores Muñoz y Bueno, natural de Lucena, y de don Mariano Pineda y Ramírez, capitán de navío retirado, perteneciente a una familia de rancio abolengo originaria de la provincia de Córdoba. Circunstancia esta que motivará el macabro detalle de ser conducida Mariana al cadalso el día de su ejecución por una caballería tirada por una mula y no por un vulgar pollino, extraña diferencia reservada para la gente de noble ascendencia. Mariana fue bautizada en la iglesia de Santa Ana el 2 de septiembre de 1804, con el nombre de Mariana Rafaela Gila Judas Tadeo Francisca de Paula Benita Bernarda Cecilia Pineda Muñoz, según figura en la partida de nacimiento existente en un archivo parroquial. De belleza deslumbrante, cabellos entre rubios y pelirrojos y ojos de color acaramelado, la infancia de Mariana Pineda no fue feliz, dado lo tortuoso de las relaciones entre sus padres, entrelazadas de pleitos por su custodia y por la posesión de unas fincas. De este modo, los litigios entre ellos se sucederían ininterrumpidamente entre ambos hasta la repentina muerte del padre, que ocurría cuando la pequeña Marianita apenas tenía 2 años cumplidos. Pero el fallecimiento del progenitor no serviría para aclarar la situación personal de Mariana, puesto que antes de morir el padre dispuso en su testamento que Mariana quedase bajo la tutela de su hermano José, que inmediatamente se deshizo de ella, dejándola al cuidado del matrimonio formado por José de Mesa y Úrsula de la Presa, personas de confianza de aquel y regentes de un próspero negocio de abacería y confitería en la ciudad que contaba con varias sucursales. En casa de los Mesa, cercana a Plaza Nueva, en aquellos días auténtico núcleo revolucionario de la ciudad, Mariana crecería inmersa en el ambiente político liberal, al que eran proclives sus padres adoptivos. Siendo aún una niña, Mariana encandila por su belleza serena a Manuel de Peralta y Balte, 10 años mayor que ella y liberal militante, con quien contraerá matrimonio a los 15 años de edad en la iglesia de Santa Ana, el 9 de octubre de 1919. Con Manuel de Peralta, Mariana tendría 2 hijos, José María y Úrsula María, que no habrían de ser, sin embargo, sus únicos hijos, puesto que tras su muerte inesperada quedaría embarazada de otro hombre, dando a luz a su hija María Luisa. Fue precisamente Manuel de Peralta y Balte quien más inmiscuyó a Mariana en las luchas por la causa liberal. Así,
Tras la muerte de este y pasado un breve periodo de desazón, empieza a militar activamente en las filas de la causa liberal, frecuentando Mariana la misma política a la que asistía en vida su marido, tomando en ella el testigo de su desaparecido esposo, de modo que a pesar de los prejuicios que la época impone a una joven viuda, Mariana, sin abandonar el cuidado de sus pequeños hijos, coge las riendas de la resistencia liberal granadina, ayudando con su inteligencia y férrea voluntad a no pocos de sus compañeros liberales, al mismo tiempo que en su mente arraigan cada día con más firmeza los ideales de justicia, libertad e igualdad. Pronto comenzará el cerco a Mariana por parte del alcalde del crimen de la Chancillería, Ramón Pedrosa, ser abominable y directo responsable del asesinato de Mariana, contra la que previamente dirigirá distintas acusaciones fallidas, con las que no consigue probar de su adscripción y participación en la causa liberal. Será finalmente una delación anónima la que haría desembocar en su trágico final a nuestra heroína, puesto que por consecuencia de ella, el 18 de marzo de 1831, tras un registro en su domicilio, se encontrará en su casa de la calle Águila número 19 un tafetán aún sin terminar de bordar y en el que trabajaba Mariana con las palabras igualdad, libertad y ley, con el que los liberales proyectaban abanderar una rebelión contra Fernando VII. Con el innoble ajusticiamiento de Mariana Pineda el 26 de mayo de 1831, el poder represor fernandino no hizo sino crear un mito universal para la causa liberal, que la tradición y el sentimiento populares de Granada han hecho pervivir después de transcurridos 169 años de su vil ejecución. La memoria mariana, una mujer singular en su época, y el drama por ella protagonizado constituyen una de las mayores emociones instaladas en el corazón de los granadinos, que desde nuestra infancia hemos oído relatar su tragedia y oído cantar el romance que la recuerda. Oh, qué día tan triste en Granada, que a las piedras hacía llorar, al ver que Marianita se muere en cadalso por no declarar. Con su muerte en el cadalso, Mariana Pineda entró en la leyenda. Pero su vida no es precisamente legendaria, sino todo lo contrario. Es una corta vida intensa y comprometida, como si sospechase que no habría de superar los 27 años y tratara de apresurarse en vivirla. Sometida a un proceso judicial no extenso de irregularidades y que desapareció de la Real Chancillería de Granada a principios de este siglo, en que se trata de recuperar su memoria, Mariana es condenada a morir por el garrote, llevándose a efecto la condena el 26 de mayo de 1831, entre el Campo del Triunfo y la Puerta de Elvira, en el lugar donde hoy se ubica la cruz erigida en testimonio de tan trágico acontecimiento en la Plaza de la Libertad, y un mosaico granadino que recuerda su figura y la viveza inolvidable de su tragedia. El relato del sufrimiento de los últimos días que pasó encarcelada en una lúgubre celda del convento de las Recogidas de Santa María Egipciaca y de los que iba a ser sus últimos momentos de vida, según nos narra su biógrafa, la escritora Antonina Rodrigo, es verdaderamente triste y doloroso, mas si se considera que falló en el último momento un plan urdido por sus compañeros de causa liberal para rescatarla. Tras su muerte, los restos de Marianita no tuvieron descanso. Pasaron de ser enterrados en el cercano cementerio de Armengol a la iglesia de San Ildefonso y las casas consistoriales, a la iglesia de las Angustias, el Sagrario y finalmente a la catedral, en donde están desde 1856, en que a petición del concejo de la ciudad, el cabildo catedralicio permitió la inhumación de sus restos en la cripta de la catedral metropolitana, donde aún permanecen. Particular testimonio de este peregrinal culpable de los restos de Mariana Pineda por media Granada lo constituye la urna en la que se recogían sus restos y en la que año tras año eran procesionados en comitiva. Esta urna cineraria puede verse actualmente en el vestíbulo existente entre el Salón de Plenos y el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Granada, siendo uno de los elementos más simbólicos de todo el patrimonio mueble del consistorio granadino. Puede decirse sin temor a errar que Mariana Pineda ha sido uno de los personajes granadinos que más ha inspirado a los escritores como José de Paso, Federico García Lorca o José Martín Recuerda, que crearon importantísimas obras de nuestra literatura inspirándose en ella. Sin lugar a dudas, lo más sublime que se ha escrito sobre Mariana Pineda es la obra dramática del universal Federico García Lorca, protagonizada por la actriz Margarita Sirgu, que fue estrenada en 1927 con un importantísimo éxito en Madrid, Granada e Hispanoamérica.
Luego sería encarnada también por otras principales actrices españolas como Marisol o Blanca Estrada, y más recientemente en el tiempo por Carmen Conesa, que en 1998, el 26 de mayo, encarnó el personaje de la obra lorquiana, representada sobre el escenario del remodelado Teatro Isabel la Católica, en el día de su reinauguración. Lo cierto es que tras el momento mismo de su muerte, la heroína era ya romance vivo y leyenda popular. Y hoy, aparte del recuerdo de Mariana Pineda, que ha pasado de generación en generación en la letrilla del popular romance de todos conocido, antes transcrito, nos quedan en Granada para su memoria numerosos lugares como la casa de su familia, la de los Pineda, su casa natal en las proximidades de la Carrera del Darro, la casa donde vivió en su infancia, la plaza que lleva su nombre junto al Campillo, la Basílica de las Angustias y la Iglesia del Sagrario, donde estuvieron depositados sus restos antes de llegar a la catedral donde actualmente reposan. La última casa donde vivió, en la calle Águila, antiguo número 19, que se halla en un estado lamentable de abandono y ruina. En la fachada de este inmueble se conserva una bellísima lápida que hace memoria de la heroína y que fue colocada por el ayuntamiento en 1870. Y por supuesto, la estatua erigida en su honor en la antigua zona del Campillo, posiblemente el más popular de los monumentos de su género existentes en nuestra ciudad, o la calle existente junto al lateral del ayuntamiento que lleva su nombre. Finalmente, por petición de Granada Histórica y Cultural y gracias a la intersección de la eurodiputada española María Izquierdo, el Parlamento Europeo, la más alta institución de la Unión Europea, ha decidido dar el nombre de Mariana Pineda a uno de los espacios principales de la nueva sede parlamentaria de la institución en Estrasburgo. Por contra, a pesar de que las protestas que Granada Histórica viene expresando desde 1996, la casa de Mariana Pineda en Granada, su última morada en libertad, situada en la calle Águila, se halla sumida en el más completo y absoluto abandono.